todos. Profesor Rodolfo Vigo, profesora María Gattinoni. Estas son las conclusiones. Es un punteo, porque la verdad el debate fue muy rico, entonces no llegamos quizás a hacer una redacción que pueda reflejar ese gran y rico debate que tuvimos. Pero en primer lugar queríamos señalar que nosotros en este taller entendemos que estamos en un momento histórico en el derecho argentino en donde entendemos que estamos todavía con distintas características y señales que tienen que ver con ese estado de derecho legal del cual queremos, pretendemos, aspiramos despegarnos y ir hacia el estado de derecho constitucional, y entendemos que hay un trabajo desde la doctrina, desde los distintos poderes, desde la sociedad, para poder alcanzar ese estado de derecho constitucional en su plenitud. Para poder estructurar, digamos, el debate y después volcarlo a este documento, propusimos el método de análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para debatir respecto justamente a la argumentación jurídica en la actualidad, el contexto en el cual se desarrolla la teoría de la argumentación jurídica. Se consideró como punto de partida la dignidad humana y la solución justa para cada caso concreto como fin último en atención al artículo 35 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dice, cito, el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Así. Muy bien. No hemos dividido tareas en cuanto a la participación que tuvimos. En esta línea del análisis FODA hemos hecho un resumen muy escueto de estas cuatro particularidades. Es por eso que así se observaron como debilidad la falta de preparación en argumentación, la excesiva formación positivista y no saber cómo hacerlo, carencia advertida en todos los operadores jurídicos. A modo de mínima amplitud, entendemos que la base de poder arrancar con estos cambios ya viene desde el momento del grado. Entre las amenazas se mencionaron las presiones externas, mediáticas, opinión pública, los grupos de presión, la gran litigiosidad, la falta de recursos y la carga de trabajo que atentan contra los aspectos cualitativos de la argumentación, muchas veces traducidos en la necesidad de una respuesta muy rápida y no la rápida o necesaria determinación de conocer el caso a resolver. Por otro lado, o como contracara, las fortalezas se encuentran en dotar al juez, la jueza, de mayor legitimidad y garantizar al justiciable una tutela judicial efectiva al poder agraviarse y así rebatir los argumentos que integran aquella solución que lo perjudica. Brevemente, con una idea de una argumentación razonada, dando criterios claros para que pueda, en el caso concreto de sentirse que se fue perjudicado, también pueda tener esas herramientas, pero en pos de no contrarrear con lo que viene en la línea, que es un lenguaje claro. Para finalizar, como oportunidad de la argumentación jurídica, entendemos que ofrece la posibilidad de adecuar los programas de facultades para formación en la resolución razonada de casos, trabajo en equipo, trabajo de casos difíciles, diálogos entre colegas. Y como punto de color, lo que sí bien destacábamos es que a veces lo difícil de hacer este cambio y que hoy en día desde instituciones de posgrados y de análisis como lo que hace la maestría tenemos la posibilidad de empezar a repensar. Muchas gracias. Bien, bueno, mi nombre es Ariel Cataño, soy juez penal de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Soy graduado de la maestría. Arranqué como secretario y el transcurso de la maestría me determinó que hoy pueda ser magistrado. Pero soy profesor titular por concurso de la Universidad Nacional de Rosario, de consultorio jurídico, práctica profesional 3, y un eterno agradecido a las personas que tengo acá a mi lado. La generosidad que tienen, la sapiencia, la sabiduría y por sobre todas las cosas la humildad para poder transmitir los conocimientos, que es lo que estamos necesitando, conocimientos prácticos para poder, en el lugar donde nos encontremos, ser útiles y brindar un servicio que es lo que nos están demandando. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Carlos Leonelli, soy de la provincia del Chaco, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, abogado. Aquí lo veo a quien fue mi profesor de introducción al derecho, el profesor López de Simoni. Soy egresado de la maestría en políticas públicas de esta casa y estoy cursando el máster en derecho LELEM, en donde en ese máster hice la mitad de las materias de la maestría en derecho judicial. Y un agradecido de esta casa por tener una educación personalizada, personalizante y que pretenda, como dice siempre el profesor Vigo, que los egresados de esta maestría jueguen en primera. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos ahora al doctor Juan José Rumi a leer las conclusiones en representación de los participantes del segundo taller, titulado Lógica y o retórica en la sentencia judicial. Buenos días. Bueno, ya en la última jornada de esta 17ª edición. Mi nombre es Claudina Zamena. Soy egresada de la maestría en Magistratura y Derecho Judicial y soy funcionaria del Poder Judicial de Salta. Y sí, estuve en la Escuela Judicial del Poder Judicial de Salta también y ahora me desempeño en un juzgado de concursos, quiebras y sociedades. Antes de pasar la palabra a mi compañero de moderación del taller, les quería decir que nos vimos sorprendidos por la cantidad de argumentos que dio cada uno de los participantes para sostener sus posturas. Así que al menos pudimos verificar que todo el conocimiento de la maestría y todas las conferencias que se dijeron en las 2 primeras jornadas tuvo ya sus frutos en los participantes del taller. La verdad que la participación fue muy buena y también fue representativa de todas las provincias de la Argentina. Contamos con integrantes de distintos puntos del país y también de distintas funciones e inclusive de personas que no ejercen la magistratura y corresponden a otras disciplinas científicas, lo cual también nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser tener una mirada objetiva en el trabajo del taller. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan José Rumi, trabajo en la Junta Federal de Cortes, soy abogado, egresado de la maestría. Bueno, y soy de Río Gallegos, Santa Cruz. Bien del sur. Acá hay alguien más del sur que de Tierra del Fuego, pero bueno. ¿De Río Gallegos? Ah, bueno, somos Yo también nací ahí. Así que bueno, no, básicamente estamos muy contentos con los resultados del taller. La gente participó. Pensamos que íbamos a hacer poquito por el tema, ¿no? Lógica y retórica. Pero la verdad que se llenó el taller, mucha participación, muy amplio todo y muy bueno. Así que bueno, procedo a leer las conclusiones que redactamos ahora. La lógica y el razonamiento judicial son fundamentales en el derecho argentino, al igual que en cualquier otro sistema jurídico. Estos elementos permiten a los jueces y abogados analizar y resolver casos de manera coherente y justa. La lógica corresponde a la justificación interna. La retórica es expresar persuasivamente los argumentos que justifican, sería la justificación externa. Entendemos la lógica en el sentido de la toma de decisiones judiciales. Se refiere al estudio de cómo los jueces toman decisiones y cómo pueden mejorar su proceso de toma de decisiones. Esto es la argumentación jurídica. En el derecho argentino, la lógica se aplica para interpretar normas y principios jurídicos, analizar la relación entre las normas y los hechos del caso, evaluar la evidencia de los argumentos presentados, llegar a conclusiones y resolver el caso de manera justa. El razonamiento judicial se basa en principios como coherencia, la consistencia y la proporcionalidad. Los jueces deben fundamentar sus decisiones en el derecho y en la jurisprudencia y explicar claramente el razonamiento que los llevó a esa decisión. Algunos conceptos claves de la lógica de razonamiento judicial en el derecho argentino incluyen la interpretación literal y la interpretación sistemática de las normas, el uso de la analogía y la jurisprudencia, la distinción entre derecho y hecho, la evaluación de la prueba y la carga de la prueba. Es importante destacar que la lógica y el razonamiento judicial son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y la justicia en el derecho argentino.
En el proceso de dictar la sentencia judicial, la lógica aparece en el primer momento de la elaboración, de modo que no habrá racionalidad, sino azar o discrecionalidad. Desde el primer paso, porque hay que comenzar por confesar si entiendo el problema humano o no, conocimiento de la realidad toda y del conflicto. Si se conoce el asunto sobre el cual versa la controversia, aplicamos los principios lógicos, el principio de identidad, de no contradicción y de tercer fluido. Falta alentar la necesidad de la ética y la justicia abogádil. La lógica y la retórica se complementan. Hablamos de lógica en sentido formal y no formal. Siempre en el sentido de lo probable. Hablamos de retórica en el sentido de convencer más que persuadir a las partes, sobre todo a quien resulta vencido en el proceso. El juez es el tercero imparcial que decide mediante el diálogo. Por eso debe justificar y construir su decisión en forma razonable. La justificación en la decisión judicial en el proceso oral también tiene un desarrollo de seguimiento del proceso lógico. En el fallo Peralta podemos ver cómo se complementan la lógica y la retórica. Cuando la sociedad tiene una decisión tomada respecto a los casos mediáticos, el esfuerzo de justificación lógica es mayor. La retórica asume el desafío de convencer a la comunidad con el contenido de la comunicación de la decisión. Escucha activa no significa horizontalidad porque existe la autoridad del juez al decidir. La legitimidad de los jueces se complementa día a día con la labor argumentativa. El acto jurisdiccional central es la redacción de la sentencia, por eso es necesario que se formen los jueces en lógica y retórica. Se debe trabajar en optimizar la lógica y retórica debido a que un uso correcto de estas hace a la autoridad del juez. La clave está en un empleo equilibrado de la lógica y la retórica. Sin razonamiento lógico, la decisión tiene una fundamentación aparente. La lógica permite pasar de nociones intuitivas a decisiones adaptadas con rigor científico. La ética ayuda a que esas decisiones sean justificadas verdaderamente. Trabajar con principios exige también el manejo de herramientas lógicas. Se debe tener en cuenta quién es el destinatario de la decisión en términos de Perelman, sería conocer al auditorio. Por ejemplo, no es lo mismo cuando escribimos para un vulnerable que para un experto científico. Descalificar la sentencia que tiene una falsa o falta de mayoría en la fundamentación también hace razonamiento lógico. En el orden de preferencia de lógica es el inicial y luego se debe convencer con la retórica. Hay que diferenciar entre los casos fáciles y los casos difíciles al momento de prepararnos para redactar la parte estructural de la sentencia, y dentro de los argumentos tenemos una nómina de argumentos y jerarquía de argumentos. En la aplicación de la retórica se debería evitar apelar a los sentimientos, seducir con argumentos que apelen a las emociones. Hay inquietud acerca de procesos acusatorios penales orales en la utilización de la lógica retórica, dado que hay menor tiempo para la reflexión, por lo que la implementación de estos procesos demanda más formación en métodos de litigación oral. Los jueces se legitiman dando buenas razones. Muchísimas gracias y damos paso entonces a la lectura de las conclusiones del tercer taller sobre inteligencia artificial en la sentencia judicial. Bueno, María, Rodolfo, gracias como siempre, una vez más presente acá. Y el clima no acompañando del todo, pero bueno, se genera un microclima acá, ¿no? Bueno, soy Gustavo Linde, egresado ya con alguna veteranía en la magistratura judicial del año 2014 y actualmente me desempeño como defensor general departamental en provincia de Buenos Aires, no por casualidad, sino por también merced o fruto a la formación intensiva que recibí acá en la magistratura, que me dio las armas y las habilidades para poder enfrentar tamaño concurso. Así que agradecido de por vida lo que recibí y sigo recibiendo de la universidad y el departamento. El tema, el eje que vamos a abordar, bueno, es la inteligencia artificial en su vinculación con la argumentación, el razonamiento judicial. Lo vamos a desglosar en una doble perspectiva, una desde la ética, cuál sería
el control ético que se debe ejercer respecto del uso de la inteligencia artificial de cara a la elaboración de algún acto jurisdiccional. Y la otra perspectiva desde la formación judicial. Si es necesario alguna previsión dentro de lo que es la orgánica de las instancias de formación de grado o ya pensando en las escuelas judiciales, la incorporación a la currícula de esta temática en conjunto, anticipamos junto con lo que sería ética y argumentación. Y bueno, esto va a tratar el colega que se va a presentar ahora mismo. Hola, buen día. Mi nombre es Juan María Bercovo. Soy abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, doctorando en Derecho en la Universidad Católica Argentina. Le agradezco en primer término a Dios nuestro Señor esta oportunidad de haber podido compartir con ustedes estas 3 jornadas, a la Universidad Austral tan cercana a mi familia y a mi bolsillo, porque tengo una hija que estudia abogacía en esta facultad, a los doctores por permitirme expresarme leyendo las conclusiones a las que hemos arribado. Quiero aclarar que nuestro grupo es internacional, somos del Mercosur, porque tuvimos a un integrante de la República del Uruguay magistrada, así que ha sido brillante en cuanto a los aportes que ha realizado. Derecho comparado. Como decía Gustavo, nosotros acá hemos actuado como grupo, a quienes agradezco enormemente porque nos ha permitido, y en mi caso particular, me explotó la cabeza con muchos de los aportes que hicieron. Tratamos el uso de la inteligencia artificial en lo que es la actuación de los agentes de justicia, sean abogados o sean magistrados, o funcionarios o empleados. Y como decía Gustavo, lo hemos encarado en 2 facetas, una faceta ética y una faceta de capacitación. Respecto de la primera de las cuestiones abordadas, es decir, el control ético o no del uso de la inteligencia artificial, nosotros hemos concluido que hay en la sentencia judicial siempre la inteligencia artificial debe ser utilizada como prevención y bajo un estricto control ético. Como decía mi querido profesor de Introducción al Derecho allá hace muchos años, el doctor Granero, los otros días, la inteligencia artificial es un copiloto y no un piloto automático. Los litigantes y en la magistratura tenemos una labor creativa que entendemos que no va a poder ser nunca reemplazada por la inteligencia artificial. Es quizá hasta impensado hoy por hoy, quizá más adelante con la superinteligencia pueda ocurrir, que no haya labor creativa por parte de litigantes, abogados, funcionarios, empleados y jueces. Si la inteligencia artificial la tomamos como piloto automático, entendemos que va a ser desde un punto de vista ético cuestionable su utilización. En cambio, ¿y por qué? Porque la inteligencia artificial la entendemos como un colaborador auxiliar y no como un actor principal. Dentro de estas perspectivas éticas, hemos puntualizado el principio de transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Está bueno, de acuerdo a lo hablado, que si se usa la herramienta de la inteligencia artificial, sea por abogados o por magistrados, se deje constancia que se ha utilizado un elemento colaborador. Si no, parece como que estuviéramos todos utilizando un secretismo y no es ilegítimo ni ilegal valernos de las mejores herramientas para dar a los justiciables un adecuado y mejor servicio de justicia.
Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, concluimos que quizás sería bueno empezar a utilizarlo en procesos estandarizados, como por ejemplo ejecuciones fiscales, donde no haya habido excepciones previas. Creemos que eso va a coadyuvar a una mayor eficiencia y a una mayor celeridad, por cuanto se va a disminuir el tiempo y la carga burocrática que pueda haber o existir en un tribunal, o mismo dentro de los abogados que ejercemos la profesión de manera libre. Tenemos también un principio que entendemos fundamental, que es que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la imparcialidad y la eficiencia de la labor que hacemos abogados y jueces. ¿Por qué entendemos que mejora la imparcialidad? Porque muchas veces, utilizándolo como un colaborador externo, la inteligencia artificial nos puede llegar a dar un punto de vista desapasionado, fuera de estereotipos morales, religiosos, que son extremos, ¿no es cierto? Está bien, y yo lo abogo para que toda nuestra actividad siempre esté regida por principios morales, legales, éticos, pero a veces nos apasionamos demasiado y está bueno que alguien de afuera, externo, que nos pueda ayudar, nos haga ver que las decisiones que toman los jueces o que proponemos los abogados tienen que ser desprovistas de toda parcialidad, por llamarlo de alguna manera, ideológica o política o apasionada. Desde el pusimos como ejemplo el caso Fornerón, donde la República Argentina fue sancionada por responsabilidad internacional. El caso Fornerón, entendemos que fue un proceso donde se tardó excesivamente en resolverlo, y por eso fue quizá el argumento principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sancionar a la Argentina. Creemos que si se hubiera utilizado la inteligencia artificial en distintas etapas del proceso, ese caso no habría durado 20 años como finalmente tardó en resolverse. Eso hace en lo que hace a la eficiencia. Se hubiera resuelto de manera distinta y en tiempo hábil, garantizando la tutela judicial efectiva y el dictado de una sentencia en tiempo hábil y corto. Otro aspecto que vimos también fue el de la responsabilidad y conciencia funcional. El buen uso de la inteligencia artificial, debemos recordar que es primordial y no debemos soslayar que la inteligencia artificial, como dijimos al comienzo, es un colaborador auxiliar, no es reemplazante de nuestra labor intelectual, ni es el que va a resolver en definitiva el caso. No tiene función creativa, porque es la persona que la utiliza la que debe darle el correcto uso. Desde el punto de vista también de los derechos humanos, entendemos que el uso de la inteligencia artificial va a ser altamente beneficioso, por cuanto los justiciables, al acortarse los tiempos de tramitación de los procesos y permitir soluciones razonadas, argumentadas y no, como dice la Corte, emanadas de la sola voluntad de los jueces, van a ayudar a hacer realmente efectiva la tutela judicial como un elemento colaborador y dinámico para obtener pronunciamientos más rápidos y efectivos. Y desde la perspectiva de la magistratura o de la oficina judicial en general, si seguimos el principio de Pareto, nos permite confiar a la inteligencia artificial el 80% de la carga burocrática de la organización para reservar a la persona que está detrás de ella. O sea, nosotros no nos tenemos que olvidar que detrás de cada expediente hay una persona y no un número, y que para esa persona el caso es el 100% de su problema. Agilizando los procesos
y fundando adecuadamente nuestra función como abogados o nuestras resoluciones como juez, entendemos que eso va a ayudar y a fortalecer la perspectiva de los derechos humanos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Y por último, respecto del control, entendemos que la regla general en el uso de la inteligencia artificial está dado en que el contralor debe darse antes de la firma de cada instrumento que se presenta en un expediente. Los abogados, al elaborar nuestras demandas, controlar que las mismas se ajusten a la realidad de los hechos y al derecho que se invoca y al conflicto que se ha planteado. Y los magistrados también deben controlar que lo que vayan a firmar sea lo que realmente corresponde para aplicar al caso concreto. Eso como norma general. Como norma específica, cada persona que utilice la inteligencia artificial debe ejercer un control previo en la etapa del proceso que se encuentre, o también según el tipo de proceso, que no va a ser lo mismo aplicar la inteligencia artificial en un proceso de familia, un proceso penal, que en un proceso de ejecución de un título cambiario. El aporte humano entendemos que es irreemplazable. La inteligencia artificial, como conclusión, no es un usuario autónomo. Y la persona que utilice deberá estar capacitado debidamente para darle el correcto uso. Y tenemos que diferenciar acá. Una cosa es el control que ejerce la persona que elabora un escrito o un proyecto de resolución, y otra cosa es la responsabilidad de quien firma. El control es de todos, la responsabilidad es del firmante, sea abogado o sea magistrado. Y el último punto que nos abocamos a tratar fue si se necesitaba o no reglamentar el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Acá no tuvimos una opinión unánime, surgieron tres posibilidades. Una, la más extrema, que era la de reglamentar con una ley marco el uso de la inteligencia artificial. Otra posición que sostiene que si se reglamenta la inteligencia artificial se la puede llegar a estar limitando y que con eso se podría estar eventualmente afectando la imparcialidad que deben tener los jueces al momento de ejercer su función. Y una postura intermedia que aportó un abogado recibido el 5 de julio, que le agradezco el aporte, donde dijo: deberíamos generar una guía de buenas prácticas siempre orientada de acuerdo a los principios que emanan del Código de Ética y del Protocolo Iberoamericano, para no hacer normas que se contradigan entre sí. Y el aporte que también se hizo fue que ese protocolo a crearse de buenas prácticas estaría bueno que fuera a nivel nacional y con carácter federal. Es decir, que no fuera algo creado solamente para la Ciudad de Buenos Aires o para la provincia de Chubut o para la de Salta, sino que hubiera una uniformidad en el trato que se le da a esta herramienta. Bueno, como no queda mucho tiempo, supongo, cerramos con la otra perspectiva, que es lo de la formación judicial. También ahí tuvimos como una disyuntiva importante respecto de si incorporar a la currícula de grado o que forme parte conformando una trilogía junto con lo que es ética y argumentación en lo que serían las escuelas judiciales, lato sensu, ¿no? Centros de capacitación, como se los denomine en cada caso y jurisdicción. Y bueno, acá lo que hubo, en principio, fueron como dos perspectivas. Una que, digamos, más consensuada, que era sí, incorporarla a la currícula de grado, pero de alguna manera integrada esos otros conceptos, no con una autonomía científica o como una disciplina autónoma, ¿no? Sino que esté imbricado dentro de lo que es las bases epistemológicas de la argumentación judicial y de las cuestiones, digamos, de la deontología jurídica también. Y respecto de las escuelas judiciales, bueno, acá sí hubo como un rico debate respecto de si
convenía que esto, digamos, naciera o elevara como fuente de los tribunales superiores, de quienes en muchos casos dependen las escuelas judiciales, como para generar una alineación y de alguna manera una uniformidad o democratización en cuanto a la impartición de los contenidos sobre inteligencia artificial, o si en realidad la formación se debería dar, digamos, dentro de una lógica digamos, de formación continua, y por lo tanto que cada oficina judicial o cada agencia o cada jurisdicción, de alguna manera más customizada, imparta contenidos relativos a la inteligencia artificial de acuerdo a sus propias necesidades. Bueno, ahí no quedó del todo cerrado el debate, pero sí quedó como central la idea de que tiene que estar en la etapa de formación más temprana, que es en la etapa de grado, junto con otros contenidos y digamos, más relativizado en cuanto a lo que es la formación judicial. Y acá gracias, colega, por recordarme que nosotros como corolario queríamos, porque existe como una especie de sentimiento subyacente y recelo de la inteligencia artificial en general, se la ve como una amenaza, ¿no? Que vamos a quedarnos sin trabajo. Bueno, siempre lo que pasaba cuando se iniciaba una etapa de revolución industrial, ya estamos en la cuarta con la IA. Y en realidad nosotros creemos que de la mano de la capacitación, de la formación judicial o en general académica de la IA, podemos convertir esa amenaza en una fortaleza, una oportunidad de mejora que en realidad lo que haga es, como también decía el colega, desde una perspectiva de derechos humanos, reservar al hombre para lo importante, para la atención del caso complejo, para el caso difícil, aquel que requiere de pensamiento lateral, creatividad. Bueno, creo que la formación judicial o la formación académica en la materia nos va a servir para, digamos, desterrar esta idea de que es una amenaza y convertirlo en una oportunidad de mejora, entrenándonos para nosotros controlar la inteligencia y no que sea el inverso. Bueno, gracias. Y ahora vamos a pasar a una parte muy importante que es la presentación de los cuadernos de Derecho Judicial. Estos cuadernos se los vamos a mandar a todos los que se han inscrito en las jornadas para que los tengan, que son estas tesis destacadas que van incorporándose a la colección de cuadernos de Derecho Judicial. Así que les vamos a dar 2 minutitos a cada autor para que pasen y que nos cuenten muy brevemente, muy brevemente, el título y algo que quieran decir en relación al cuaderno. Así que le vamos a pedir que pasen a Juliana Paredes, por favor. Lucas Velotti. Y Luciana Falcone. Cada uno se refiere a su cuaderno. Empezamos con el primero. Bueno, nada más y nada menos. Aprovecho cuando me contó Gustavo, dije, bueno, ya sumado a la alegría de esto de que mi aporte a esta maestría que quiero tanto, bueno, fue mi segunda maestría acá en la Universidad Austral, que es como mi otra casa, además de mi universidad de grado, la Universidad de La Matanza, que también me formó. Pero bueno, reincidí y me encontré con estas personas tan queridas de la maestría en Derecho Judicial, mi director Gustavo también, y bueno, mi familia, mi esposo y mi hija, que siempre están ahí conmigo. Así que bueno, que no pudieron venir, pero siempre son el apoyo de quien nos gusta escribir, investigar y ejercer el aspecto académico. No hay que olvidarse de todos a quienes nos colaboran y nos ayudan. Así que bueno, les voy a contar un poquito cómo es el origen de esta cuestión de mi tesis, ¿no? Yo soy docente hace varios años junto con mi maestra, es la doctora Ivanega, Eliana Ivanega, que tampoco hoy puede estar, pero está conmigo siempre presente. Y damos clases en la materia que se llama Derecho Público Provincial y Municipal, que la tenemos dentro de la currícula de grado en la Universidad de La Matanza. Entonces, como yo soy muy curiosa, siempre me gusta hurgar, uso ese término porque es muy gracioso que a veces lo uso como hobby, en constituciones provinciales. Entonces digo, a ver, ¿qué encuentro hoy? Así, además de los fallos en las constituciones provinciales. Entonces me encontré con algunas constituciones que
en términos generales, establecían algo muy interesante, me llamó bastante la atención. Yo dije, con esto algo hay que hacer, que era que algunos sistemas constitucionales provinciales, y también la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, está el híbrido, pero bueno, por defecto profesional lo tengo que decir, establecían una especie de instituto a través del cual sí, los tribunales superiores de justicia declaraban la inconstitucionalidad de una norma. Algunos sistemas establecían que pueden ser leyes, otras decretos, otras resoluciones, otros nada más hablaban de norma. Esta perdería automáticamente su vigencia luego de la publicación en el boletín oficial. Entonces yo dije, esto existe en otros sistemas, ¿qué más hay? Entonces me imprimí una listita de las jurisdicciones de nuestro país y empecé a buscar una por una. Y después de ese trabajo, empecé a buscar también en las bases de jurisprudencia de las provincias, a ver, y este es el aspecto práctico, ¿no?, que sumo yo a la tesis, porque bueno, en principio estaba la casoteca, que a mí desde el principio, acá María y Rodolfo son testigos, que yo quería hacer una tesis más dogmática porque me gusta escribir. Entonces, bueno, fui con Gustavo y ese día le dije, tenés que darme una mano para que pueda presentarle a María y a Rodolfo la posibilidad de que sea dogmática. Así que empecé a investigar, más o menos en total habrá sido 2 años de trabajo de investigación, bueno, meterse en las bases una por una de aquellos sistemas que sí tenían esta posibilidad para buscar cómo la jurisprudencia había aplicado, si es que lo había, porque hay, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego, hay un caso nada más, y es muy puntual, y por eso también una gran parte de mi trabajo fue la interacción con las oficinas de jurisprudencia. Entonces empecé a mandar mail presentándome que estaba realizando un trabajo, que si podían informarme, y este diálogo entre las oficinas de jurisprudencia, entre los personal de los tribunales superiores mismos, a los cuales yo les había preguntado si es que conocían este sistema y si se había aplicado, fueron enriqueciendo, que un poco ahí está la explicación después en la tesis, mi trabajo, para el cual recibí muchísimos aportes, información, y que están los agradecimientos correspondientes en las notas al pie como corresponde. Así que fui elaborando algunas conclusiones porque me generaban preocupaciones, me generaban preguntas respecto de si este sistema era enteramente compatible. Por eso al final les voy a leer el título, porque yo dije, si les leo primero el título, es como que digo, va a ser... Entonces, bueno, un poco lo dejé para el final a propósito porque me pareció más sencillo adecuar el contenido al título y no al revés, que además es súper largo, pero no había manera. Si esto era finalmente compatible, y si esto tenía una respuesta afirmativa, ¿bajo qué parámetros era compatible con el sistema republicano? Si se estaba vulnerando o no la división de poderes, y en qué aspecto, y en el medio metí todo lo federal, que es un poco mi gran pasión ahí, el federalismo. Y con esto les leo el título, que se llama La necesaria compatibilización entre el principio de división de poderes y la atribución de efectos derogatorios a las sentencias emanadas de los tribunales superiores de justicia locales a la luz del sistema constitucional argentino. Tiempo hay que tomar un vasito de agua, pero bueno. Así que serán bienvenidos todos sus comentarios y agradezco nuevamente, súper feliz de esta oportunidad y muy emocionada, así que muchas gracias. Y el prólogo del doctor queridísimo Juan Carlos Casaña, y gracias también, Rodolfo, por tu generosidad. Gracias. Buenas tardes, ya. Sí, bueno, muchas gracias. Yo agradezco a la dirección de la maestría que eligió mi trabajo. Me costó, pero bueno, estoy muy feliz. Así que muchísimas gracias. También le agradezco a la doctora Scarpati, que fue mi directora de tesis, que me dirigió, me acompañó durante todo el proceso. Así que tuve una muy buena directora. Yo soy del sur, soy de Esquel, de Chubut, así que también fue todo un esfuerzo transitar la maestría cuando teníamos que venir cada 15 días, así que el proceso fue largo. Estoy re contenta. Mi trabajo
en realidad yo quería elegir algo para trabajar en los procesos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Había un solo caso en la casoteca, pero se refería a un juicio de desalojo. Yo trabajo en el Poder Judicial, en un juzgado de familia, no hacía desalojos, no me interesaba mucho. En general se veía como un caso fácil, eso fue lo primero que me apuntó mi directora de tesis. Entonces lo tomé igual y lo que profundicé fue más allá del proceso de desalojo, esto de cómo transitan las personas en condiciones de vulnerabilidad todos los procesos. Apunté a buscar, el caso estaba planteado con el Código de Corrientes, que es un código en particular porque tiene un capítulo específico para transitar los procesos cuando existen personas en condiciones de vulnerabilidad, y muchos otros códigos que son viejos, como el de la provincia del Chubut, que no lo tenemos y tenemos que ayornar o compatibilizar procesos a todos los estándares convencionales y constitucionales actuales. Entonces ese fue un poco el desafío, el disparador fue ese caso, y el trabajo se trata de esto, un poco de la comparación que hice. Entonces yo el título que le puse son condiciones de vulnerabilidad y desalojo, pero en realidad yo lo traslado a todos los procesos que pueden transitar. Su cruz se interpela y la pregunta es, ¿repensamos las formas para cuando esos códigos, cuando esas reglas quedan como lugares oscuros u olvidados para estas personas que transitan los procesos, y nosotros, desde el lugar de la argumentación, podemos darle una viabilidad mejor para poderles dar un poco de luz, para poderles llevar una respuesta jurídica que acompañe y se ajuste a sus realidades y que nivele desigualdades, y así poder acompañar un derecho un poco más humanizado. De eso se trata el trabajo. Yo espero que sea útil para los que lo lean, sea un aporte para esto, para poder llevar un poco más de luz a esos procesos que para estas personas a veces son esos lugares oscuros u olvidados. Estoy muy agradecida. También quiero destacar que para mí la maestría fue una experiencia excelente. Es una maestría que hace la diferencia, que tiene una formación diferenciada. Y digo esto porque ha sido expresamente destacada cuando fundaron sus votos en el Consejo de la Magistratura, los que me votaron para acceder al cargo de jueza de familia. Yo también, como uno de los chicos que estuvo hoy, empecé la maestría siendo secretaria y hoy soy jueza. Y también lo destacaron expresamente hace unos días cuando aprobaron el pliego los diputados en la Cámara de Diputados como una maestría que la formación se diferencia de otras capacitaciones, incluso las específicas del fuero para el que yo concursé, así que estoy eternamente agradecida, la formación es buenísima. Este trabajo fue como el cierre de la maestría, pero es el inicio, creo, de caminos, y la formación diferenciada es lo que lo habilita, así que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lucas Velotti San Martín. Actualmente me desempeño como defensor de incapaces coadyuvante ante los fueros nacionales, civil, comercial y del trabajo. No casualmente la tesis de maestría que muy amablemente acá la facultad decidió publicar refiere a la actuación judicial del defensor de menores e incapaces. Venimos de distintas provincias, así que puede ser en sus terruños asesor general de incapaces, etc. Como dice un maestro, el mismo perro con distinto collar. Agradezco muchísimo a la facultad, no solo por el privilegio, el honor que hayan publicado este trabajo, sino también para colaborar con una nación de la magistratura distinta de la del juez, que es quizá la más intuitiva que uno tiene cuando piensa, ¿no?, en que es un magistrado. Todos nos imaginamos al juez, o sea que
si bien no es la primera de estas tesis publicadas que refieren a otras magistraturas del sistema, a mí me genera particular satisfacción que nos incorporemos al debate desde acá. Yo voy a ser muy breve. La orientación de este trabajo tuvo que ver con la pervivencia de la institución del defensor de incapaces en el Código Civil y Comercial, que le encontramos origen ya en el siglo XV en España. Y es muy interesante cómo ha sobrevivido a todos los cambios de orientación de la legislación y resistido 2 intentos de supresión. ¿Sí? Sobrevivimos al anteproyecto de Bibiloni y sobrevivimos a los que descubrieron al niño luego de la ley 26061 de protección integral. Ahí seguimos. Esto está entre las buenas noticias del Código Civil y Comercial, pero quizás sentimos que se quedó corto el Código Civil y Comercial en explicar mejor esto que nadie termina de saber bien de qué es un defensor de incapaces en la Argentina, que solo lo tenemos en Argentina, pese a algunas figuras parecidas en otros derechos comparados. En ese sentido se trabaja en la tesis y las invito a leerla, a criticarlo. Yo lo que quiero resaltar es que Argentina tiene, como decía Méndez Costa, un particular privilegio, que es que todos sus incapaces, los seres definicionalmente más vulnerables de su sistema, no están dejados a la suerte de sus defensores inmediatos, sus padres, sus tutores, sus curadores, sus apoyos, sino un magistrado específicamente formado para su defensa. Así que, como decía el fuero viejo de Navarra, aprovechando el federalismo de la casa, que en cada fuero haya un defensor de incapaces. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos los autores. Y ahora, antes de las palabras de cierre, vamos a invitar a pasar al doctor Gustavo Sasaichen para que nos cuente sobre una experiencia, un viaje de estudio. Recientemente, desde el Departamento de Derecho Judicial, se organizó un seminario internacional en la Escuela Judicial de Barcelona, así que les va a contar un poco de qué se trató eso. Gustavo, un segundito, perdóname. No, también está la presentación del cuaderno. Me olvidé de justificar la ausencia de Julio Santarelli, el gerente de la ley, a la que con tanta generosidad y compromiso nos auxilian todos los años presentando. Se dan cuenta ustedes que llevamos 48 cuadernos de derecho judicial. Son muchos años, incluso ha cambiado, podríamos decir, el interlocutor de la ley. Y Fulvio, el gerente general, la verdad que tiene un compromiso siempre que nos gustaría destacar, ¿no? Y como ustedes saben, además de estos cuadernos de derecho judicial que llevamos 48, este año presentamos el número 7, hace 7 años en consecuencia, que presentamos un nuevo cuaderno que es de derecho judicial comparado. En este caso es referido a las jornadas del año pasado, que fueron sobre vulnerabilidad, justicia y derecho. El prólogo lo hizo Úrsula Basset y la coordinadora fue María Gattinoni, así que también queda a disposición de ustedes este nuevo cuaderno y, como ustedes saben, las conclusiones se presentarán, se incorporarán al cuaderno que hagamos con motivo de la 18ª jornada de Derecho Judicial. Bueno, ¿cómo les va? Voy a tratar de ser breve, porque empezamos diciendo buenos días, después buenas tardes. Yo creo que estoy para buenas noches, así que y hay ya ganas de almorzar. No, nada, me pidieron que les comente una experiencia que tuvimos siguiendo una inveterada, deliciosa y excelente tradición del departamento. Entre los días 8 y 12 de julio de este año, tuvimos la oportunidad, a raíz de un convenio que firmó la Universidad Austral a través del departamento con el Consejo Superior de la Judicatura de España, del cual depende la Escuela Judicial Española, que tiene sede en Barcelona. Gracias a ese convenio, un grupo de alumnos, exalumnos y futuros alumnos, esperemos, concurrimos a hacer esa experiencia. Fue una semana de capacitación
organizada 100% por la Escuela Judicial de España. Excelente, fueron lunes a viernes muy intensos. Un día, el miércoles, lo dedicamos a hacer una visita in situ a la Ciudad de la Justicia, que es donde en Barcelona funcionan juzgados. Tuvimos la oportunidad de cada uno elegir según el fuero preferido. Hubo contencioso administrativo, hubo penal, hubo civil y familia. Así que hubo la chance de estar toda la mañana hablando con los jueces, con un magistrado o magistrada que nos recibió. Tuvimos ocasión de visitar inclusive en el momento una audiencia penal, en mi caso contencioso administrativo o civil, ver cómo se mueven los jueces, estar en su despacho después charlando y comentándonos cómo es que ellos resuelven los casos, cómo son los procedimientos y demás. Así que muy enriquecedor. La parte teórica, si quieren, fue dada por profesores, los mismos profesores que le dan el curso a los futuros magistrados y jueces de España, son los que nos recibieron. Y algunas materias, algunos temas que tratamos fueron, bueno, un módulo de formación judicial, selección y formación de jueces, el Poder Judicial en la Constitución Española, organización judicial en España, régimen disciplinario de jueces y juezas, inteligencia artificial, justicia y derechos fundamentales. Hubo un módulo de derecho penal muy intenso, un módulo de derecho constitucional y de la Unión Europea, un módulo de derecho contencioso administrativo, y después estas sesiones prácticas del día miércoles que fueron realmente fantásticas. Así que esperemos que se pueda repetir, tanto en Barcelona, que fue excelente, como en cualquier lugar del mundo donde nos quieran recibir, y seguramente tendremos mucho que aprender. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, y ahora sí, último evento del día, le doy la palabra al doctor Vigo. No, bueno, han pasado 22 años, 23, no sé bien, 24, demasiado tiempo, y por supuesto es bastante obvio que en este largo proceso hemos contado con ciertas colaboraciones relevantes que, bueno, la vida fue poniendo a cada uno en donde pudo, quiso, etc. Y por eso también hoy es un momento que le queremos dar cierta relevancia, porque, como ustedes habrán observado, tenemos 2 nuevos integrantes respecto a todas las jornadas anteriores, que son María Emilia Triaca, que no la veo, y María Mumare, que han pasado a ser coordinadora del departamento en lugar de Gustavo, y María Emilia Triaca, encargada secretaria del departamento. Me gustaría, antes del momento más importante que tenemos a partir de este momento, destacar la eficacia que han tenido tanto María Emilia Triaca como María Mumare para este trabajo que a veces es oculto, pero resulta decisivo. Si María Gattinoni o yo desaparecemos, no pasa nada, pero si ellas no hubiesen estado estos 2 días atenta a todos los detalles, seguramente estas jornadas hubiesen sido mucho más complicadas de llevarla a cabo. Por eso nos gustaría con María Gattinoni pedir un aplauso a esas 2 que quieran incorporar. Muchas gracias a las 2. Y bueno, se imaginarán que esta incorporación ha supuesto tener que cubrir algún vacío. Y respecto al vacío, la voy a dejar a la directora ejecutiva que hable de ese vacío en particular. Bueno, aún no te mencionamos en este vacío, Gus, porque seguís en el departamento trabajando. No quiere decir que no seas muy importante. Y además también hay otros vacíos que también, antes de referirme a este,
quiero agradecer especialmente al doctor Néstor Pedro Sagüez, que fue miembro del Consejo Académico, nos confió siempre en la maestría, nos apoyó desde el minuto uno, fue realmente una piedra fundamental, tanto del departamento como de la maestría, y bueno, ahora nos sigue acompañando desde el cielo, pero fue realmente una pérdida dura y seguirá siendo un maestro enorme para todos los argentinos y para la región. Bueno, y ahora quiero llamar a alguien muy especial, que fue el ángel de la guarda de la maestría desde hace muchísimos años y que estuvo siempre pendiente de cada uno, que todos los alumnos, muchísimos que no han podido venir, me han pedido que hable en representación de ellos, que transmita todo el agradecimiento por todo, por la calidad humana, por la sencillez, por la cercanía, por todo lo que nos ha brindado. Es muy difícil hacer toda una enumeración de la cantidad de cualidades. Es una amiga, una persona impresionante. Realmente hacer grupos, formar grupos de esta manera hace que el trabajo sea gozoso, ¿no? Que sea realmente apasionado y gozoso. Así que quiero llamar a Alejandra Aumann, que está por acá. Vale, esto es de parte de todos, con muchísimo cariño. No, no. Bueno, con profundo agradecimiento y aprecio certificamos que Alejandra Aumann ha sido un pilar fundamental en el Departamento de Derecho Judicial. Su incansable dedicación y compromiso a lo largo de los años han dejado una huella imborrable en nuestro equipo. Le deseamos un futuro lleno de alegría, donde sus sueños se hagan realidad y continúe brillando con la misma luz que ha compartido con nosotros. Te queremos. Es el nombre de todos los integrantes del departamento. Pero voy a tratar de no llorar. Muchísimas gracias, fueron 15 años, soy re llorona. Fueron 15 años espectaculares trabajando con un equipo, como dijo María recién, de amigos. Aprendí un montón de ellos, pero bueno, llegó una etapa, fue una etapa de mi vida, me jubilé, sigo trabajando para la universidad, pero en otra parte. Pero la verdad que me encontré con gente, tanto los directivos como toda la gente del departamento que veo acá, los alumnos. Me encontré con gente tan buena, que me lleva un recuerdo lindísimo, lindísimo de la universidad y de lo que fue la maestría en Magistratura de Derecho Judicial. 15 años. 15 años. Ya nos entendíamos, ya sabíamos qué era lo que quería el otro. Fue bárbaro, pero bueno, una etapa. Les agradezco muchísimo este reconocimiento y lo llevo en el corazón. Bueno, les agradecemos muchísimo, gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos, realmente muy impresionados, se han quedado hasta el último momento, la verdad que fue larguísimo, fueron 3 jornadas muy fructíferas.
Los esperamos el año que viene y agradecemos especialmente a cada uno por la participación. Y bueno, nos vemos el año que viene.